tal amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla cada semana de todo lo que llega a cine, a streaming y aparte de unas cuantas noticias del mundo del cine y del espectáculo también, ¿por qué no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta semana, estamos muy felices de que nos acompañen. Muchas gracias a todas las personas que se han sumado al canal de Sale el Jueves durante estos días. Gracias a todos sus comentarios, los leo y comentamos y ahí platicamos todo. El chiste es eso, que podamos discutir, hablar, platicar, dialogar de las películas y si no están de acuerdo conmigo no pasa absolutamente nada. Al contrario, qué bueno, porque esto lleva a que la conversación crezca y que podamos como combinar un poquito nuestros gustos y decirnos qué nos gusta, qué no, por qué sí, por qué no, etcétera, etcétera. Muchas gracias a Enlace 13 también por prestarnos este hermoso y bello lugar para grabar este programa. En las redes sociales de Sale el Jueves también van a estar apareciendo y las de Enlace 13 también van a estar apareciendo por aquí abajo. El teléfono 844-300-0013, ya se lo saben, manden un WhatsApp si quieren saber algo, si quieren comentarnos cualquier cosa, también por ahí pueden contactarnos. Vamos a comenzar este programa con las noticias de esta semana de Sale el Jueves. Y estamos aquí de regreso con las noticias. Ahora vamos a hacer unas cuantas muy rapiditas porque tenemos que irnos velozmente. Para empezar, Rey Skywalker podría ser el nuevo centro del universo de Star Wars. De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, los episodios 10, 11 y 12 de Star Wars tendrán como centro a Rey Skywalker, interpretada de nueva cuenta por Daisy Ridley. Aunado a esta noticia, el pasado 7 de noviembre se informó que Simon Kinberg, guionista de algunas de las películas de X-Men, será el encargado de escribir el argumento. Una fuente anónima dentro de Lucasfilms informó que el personaje de Rey es el activo cinematográfico más valioso y en cierto modo tal vez el único que existe dentro de Star Wars en este momento, por lo que pensar en vincularla con más proyectos, además de la nueva trilogía, es una idea plausible para este universo fílmico. Si a ustedes les gusta mucho Star Wars, pues les está interesando obviamente esto. Cuando yo le comenté a compañeros de por aquí que esto iba a suceder, todos levantaron la ceja, me dijeron ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero pues bueno, ellos creen que es el único activo fílmico que tienen. Yo no estoy muy emocionado, nunca me han gustado de hecho las películas de Star Wars tanto, o sea, las veo porque entiendo su valor cinematográfico, pero no soy fan así, fan from hell, como muchos otros, y creo que esta idea no sé hasta dónde vaya a llegar, tomando en cuenta que la última parte tampoco llegó tan a buen puerto y no fue tan atractiva como a muchos les hubiera gustado. Vámonos con la segunda noticia, porque Denzel Washington dirá adiós al cine. Durante una entrevista en The Today Show, el actor Denzel Washington dio a conocer que ya comienza a preparar su fecha de retiro, pero no sin antes trabajar en producciones diferentes y de gran calibre que lo acerquen con creadores que él admira. Sobre sus últimos trabajos antes de su retiro, el histrión señaló que está interesado en sumarse al universo cinematográfico de Marvel en la tercera entrega de Black Panther, además de agregar que interpretará a Otelo y al Rey Lear, ambas adaptaciones de las novelas de William Shakespeare, antes de decir adiós a la pantalla grande para siempre. Denzel Washington es de esos actores que hemos crecido muchísimo tiempo con él y sabemos la calidad que pueden llegar a tener. Muy recientemente, esta semana casi estrena Gladiador 2, él sale en Gladiador 2 y dicen que es un gran apartado, ya estaremos hablando de eso la próxima semana, que su actuación es muy buena, ya lo estaremos viendo por ahí, pero bueno, él se retira a una edad que no es tan retirable. Hemos visto actores que se van muchísimo más grandes, pero qué bueno que él decida cuándo irse y no cuando ya está un poco menoscabado o que ya no tiene tanta energía para interpretar personajes, así que enhorabuena por Denzel Washington y aparte nos deja una filmografía de más de 60 películas. Vámonos con la tercera noticia de esta semana, porque salió a la luz el primer tráiler de Misión Imposible 8. Tras los retrasos que sufrió la séptima entrega y la huelga de guionistas que puso en pausa la octava parte, el primer tráiler de Misión Imposible Sentencia Final fue revelado y trae de vuelta, obviamente, a Tom Cruise para dar vida a el espía Ethan Hunt. Sin revelar muchos detalles, el avance nos presenta a una gran parte del elenco original de la saga y todos están liderados nuevamente por el director Christopher McQuarrie. La fecha de estreno de la cinta está marcada para el 23 de mayo de 2025 y cabe señalar que esta será la primera parte
parte de la conclusión de la historia, ya que la octava entrega será dividida en 2 partes. Yo vi todas las de Misión Imposible, pero las últimas, sobre todo en el cine, y sí hay que aceptar que tienen una historia todavía que contar, a pesar de que es la octava parte. Interesante, sí. Por fin es una conclusión, también. Creo que sí hay unos cabos que cerrar por ahí, pero ya estaremos viendo. Obviamente Tom Cruise va a seguir haciendo él mismo su propio doble de acción, y eso es un gran apartado. Sabemos que Tom Cruise se entrega muchísimo, aunque ya decir Misión Imposible 8 y parte 1 suena cansado. Ya veremos qué sucede con esta película exactamente el 23 de mayo del próximo año. Vámonos con la última noticia, porque va a haber una adaptación musical de la película Si yo tuviera 30. El medio Deadline dio a conocer que la cinta de 2004, Si yo tuviera 30, será adaptada a un musical que llegará al Palace Theatre and Opera House de Manchester el próximo año, y posteriormente recorrerá otros lugares en Inglaterra y Estados Unidos. La actriz Lucy Jones dará vida a Jenna Ring, papel que en la emblemática película era interpretado por Jennifer Garner y que le sirvió para elevarla a la fama mundial. Cabe recordar que esta adaptación se encuentra en desarrollo desde 2016 y contará con la dirección de Andy Fickman, encargado de la adaptación a teatro musical de la cinta Heathers. Sí, vamos a tener una adaptación musical que no siempre les va muy bien. Lo vimos con Chicas Pesadas, de películas muy emblemáticas como esta. No creo que vaya a ser como un gran choque. También Volver al Futuro tuvo una adaptación musical. Existe, esto ha pasado, va a seguir sucediendo, y creo que acerca a un diferente tipo de público este tipo de cintas. Entonces sí es interesante. Ya veremos qué sucede con esta adaptación, y tal vez llegue a más espacios de Estados Unidos para que gente de México y Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, podamos cruzar el charco e ir a verla en algún momento también del próximo año. Con esto terminamos las noticias y regresamos a Sale el Jueves para hablar de 2 adaptaciones de obras literarias, pero a cine. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en Sale el Jueves. Ahora tenemos que platicar de La Cocina, la nueva película de Alonso Ruiz Palacios. Alonso Ruiz Palacios, sabemos quién es, porque hemos visto Güeros, hemos visto una película de policías y casi es toda su filmografía. Tiene otra que se llama Museo, pero bueno, regresa a hacer cine, a hacer lo que más ama, y aparte es una adaptación de una obra de teatro de 1957 de Arnold Wesker, una obra que habla de una cocina tal cual, y de cómo en este espacio tan pequeño se congrega un gran número de gente de diferentes nacionalidades e ideologías, y cómo conviven para sacar adelante un lugar. Esta básicamente es una obra de teatro que se adapta a la pantalla grande en esta ocasión, y que, como datito extra, si quieren encontrar el tratamiento del guión de la obra original de Arnold Wesker, búsquenlo en la UNAM, en la página web de la UNAM. Ahí está el 7º tratamiento que hace exactamente Alonso Ruiz Palacios, que también es el guionista de esta película. Es muy interesante porque casi estás viendo el guión de la película, pero en teatro. Una pequeña sinopsis que podamos dar, es larga, así que prepárense porque la cinta lleva a muchos lados. Vamos con la sinopsis. La película nos coloca en un turno dentro de la cocina de The Grill, un restaurante ubicado en el centro de Nueva York que alberga entre sus trabajadores a personas de todas las nacionalidades que tratan de sacar a flote el servicio mientras conviven con sus diferencias. Todo cambia cuando Julia, una nueva cocinera de origen mexicano, ingresa a laborar como cocinera y es arropado por Pedro, cocinero encargado de una estación que trata de impedir el aborto de una mesera. A la par de que el robo en una de las cajas del restaurante pone bajo el radar a todo el personal, por lo que se desata el caos. Les dije que era una sinopsis larga porque la película habla de muchas cosas. Son 2 horas 10, un poquito más, en el que un guión escrito, ya dijimos, por Alonso Ruiz Palacios, salta de una historia a otra, sí centrándose en la cocina, en un día en la cocina. Ni siquiera nos está hablando de un espacio de tiempo más largo. Todo sucede en un turno, digamos, de la mañana hasta el cierre del restaurante, con su rush, con sus pausas, etcétera. Todo pasa en ese lugar y en ese tiempo. Una historia que avanza entre la interculturalidad de cada una de las personas, el racismo, tal vez hasta un poco el machismo mexicano, la crítica y sobre todo el caos que existe dentro de una cocina. Para los que hemos trabajado en algún momento en alguna cocina, en algún bar, etcétera, sabemos
cómo es el caos dentro de un rush cuando hay que atender a personas. Es pesado, bueno, imagínense eso, pero exponenciado al 80. Básicamente es eso y sabemos que es algo real. Parece que la película o que este guión no cierra ciertos puntos que tiene que cerrar y que abre muchísimos, como la sinopsis que acabo de dar. Habla de un montón de cosas, pero si prestamos atención, sí hay un cierre de cada una de estas historias y hay un porqué. Hay un porqué, esto va avanzando y va cambiando y este cocinero Pedro que intenta detener el aborto de su compañera tiene un porqué y todo está muy bien hecho, a pesar de que pueda haber unos clichés o parezca que pueda haber unos clichés. El tono de cada personaje va acorde con lo que quieren hacer dentro de la historia, pero hace que ese mismo tono varíe entre personaje y personaje y en momentos parece que estamos viendo una comedia y en momentos parece que estamos viendo una comedia negra y en otros momentos una tragedia o un culebrón muy grande. Y sí lo es absolutamente todo. Yo leí por ahí, vi muchos críticos de cine decir que esta cinta y sobre todo que este guión era como ver The Bear en esteroides. Y no es que no esté de acuerdo, creo que sí lo es, pero al compararlo así, tal vez vengamos con esto a la cabeza de decir, no, es que The Bear, más bien, esta película, La cocina copia The Bear. No es así, no lo veamos así porque vi un par de reseñas por ahí que decían eso y no es por ese lado. Vamos con las actuaciones porque tiene bastante peso lo que pasa con las actuaciones aquí. Solamente diremos a 3 personas que aparecen porque el casting es grandísimo, es un montón de gente que todos hacen muy bien, pero por mencionar 3 que son los principales: Rooney Mara, que es la mesera, Raúl Briones y Ana Díaz, que Ana Díaz es su primer película grande. Ella es como la cocinera inexperta que llega aquí a esta cocina. Rooney Mara, como ya dijimos, la mesera, ella la reconocemos porque trabajó en La chica del dragón tatuado, Carol, Her, etcétera. Una actriz con un montón de camino, que aquí lo hace bastante bien, pero el que se lleva la película es Raúl Briones, como Pedro, este cocinero que es el que lleva toda la historia. A él lo conocemos o lo reconocemos sobre todo porque trabajó ya con Alonso Ruiz Palacios en Una historia de policías. Él era el policía, el principal de este falso documental que presentó hace unos años en Netflix este director, y aquí lo hace bastante bien. Tiene un inglés muy fluido, sabe perfectamente cómo interpretar a su personaje, que es un mexicano migrante que dejó a su familia atrás y que tiene una forma muy visceral de ser y que eso contagia a toda la cocina. Todas las personas que salen en esta película lo hacen muy bien. Se nota la entrega de cada uno de ellos y se nota que estaban mimetizados cada uno con el caos que representa esta cinta. Hablando de la dirección de Alonso Ruiz Palacios, como ya dijimos, vuelve al blanco y negro como lo hizo en Güeros, en Una historia de policías, ¿no? Hay mucho color y mucho contraste. Aquí no, pero este blanco y negro dota de una misma equidad a todos los que están en esta cocina, porque ya dijimos, estamos hablando de muchos contextos, de muchas nacionalidades. Aquí es como para hacerlo, todos son parejos, todos son iguales dentro de esa cocina. Puede ser que afuera no lo sean. Los que son norteamericanos viven diferente, tienen diferentes derechos y obligaciones, y los que no, pues por ahí sí podría haber como diferencias. Pero al estar dentro de la cocina en un blanco y negro, todos son iguales. Alonso Ruiz Palacios sabe dirigir espacios muy pequeños y sabe hacernos sentir la claustrofobia y el caos dentro de esta cocina, y es un gran apartado de esta película. Creo que es no una graduación porque Alonso Ruiz Palacios sabe lo que hace desde hace muchísimo, desde Güeros nos lo demostró, pero aquí creo que sí le veo un salto que es muchísimo más internacional su cine. Si así lo podríamos mencionar, es eso, es un cine muchísimo más internacional. La fotografía de Juan Pablo Ramírez, bien, blanco y negro, pero sabe hacer contrastes y aparte nos encuadra muy bien en una cocina muy claustrofóbica. Sí, vamos a intentar compararlo tal vez para que tengamos algo en la cabeza. Sí, muy como The Bear, pero llevado un poquito más allá. O sea, el caos todavía es un poco más exagerado y esta fotografía hace que ese mismo caos y ese mismo espacio pequeño se sienta todavía muchísimo más cerrado. A él lo recordamos porque trabajó en la película Chicuarotes. Chicuarotes yo tuve la oportunidad de verla de nuevo hace poquito, está en YouTube, búsquenla por ahí, y creo que hay una gran diferencia
diferencia y un gran salto entre lo que hizo en Chicuarotes a lo que hace en La Cocina. Aquí se ve muchísimo más profesional su trabajo y es algo que debemos de aplaudir. Y la música de Tomás Berreiro, que ha trabajado Tomás Berreiro con Alonso Ruiz Palacios en casi todas sus películas, Guerreros, Museo, estuvo también en Las Niñas Bien, y como dato estuvo también haciendo la música para La Máquina, esta serie que hace poquito hablamos de ella, que yo dije que la música no es que no estuviera buena, sino que estaba muy alta. Aquí lo hace de una forma en la que no siempre hay música. De hecho, en todas las escenas casi no aparece música y eso se agradece porque lo hace sentir muchísimo más real. Pero al final de la película, cuando todo se va desenvolviendo, mete ciertas notas muy, muy melodramáticas que se agradecen y que también terminan por llevar un poquito más allá esta película. Con todo esto dicho, hay que dar una calificación a esta cinta porque en verdad se convirtió en una de mis películas favoritas de este año y fue una gran sorpresa para mí. Otra sorpresa fue que en la sala de cine a la que fui no había absolutamente nadie, a pesar de que llegó solamente a una sala. Yo pensé que se iba a llenar exactamente por eso, pero no, solo había una persona además de mí. Qué triste por eso. Vayan a verla, por favor. Si están en otras latitudes que no sea solamente aquí en Saltillo, estoy seguro que va a seguir en las salas de cine por lo menos una semana más. Denle la oportunidad de enternecerse y estresarse con esta película. Para mí esto es un 7.9 solamente por algunos detallitos, pero en verdad podría ser un 8 sin ningún problema. Es una película que no tiene desperdicio, sabemos quién es el director y yo en verdad les recomiendo que vean toda su filmografía, sobre todo una película de policías que esté en Netflix, búsquenla por ahí, creo que sigue en Netflix, búsquenla por ahí. Para mí esa película es un 9, es una de las películas que más me gustan y entonces en verdad denle la oportunidad a este cineasta mexicano. Con esto vamos a una pequeña pausa aquí en Sale el Jueves y regresamos para hablar de una nueva película también de un mexicano que ya estaremos viendo. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque ahora tenemos que platicar de Pedro Páramo. Esta adaptación de un libro inadaptable podría ser para algunos, pero que ya ha sido adaptado en otras ocasiones, en 1967 y en 1978. Ha tenido ahí sus adaptaciones a pantalla grande, pero aquí lo hace ahora el grandísimo Rodrigo Prieto. Sabemos quién es Rodrigo Prieto, este cinefotógrafo que ha trabajado en un montón, pero un montón de producciones que si yo se las dijera no termino, pero por mencionar las que a mí más me sorprenden, estuvo en La Hora 25 con Spike Lee, estuvo en 8 Mile, Amores Perros, El Irlandés, Barbie, Killers of the Flower Moon, los videos de Taylor Swift, Willow y Fortnite, como de cinefotógrafo, no es el director, es cinefotógrafo. Pero sí estuvo por ahí. Aparte de que ha trabajado, ya lo dijimos, con un montón de directores, Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu, Spike Lee, como ya lo mencionamos, sabemos que es alguien sumamente experimentado, pero darle una primer película dirigida a un director Nobel, porque es lo que es, ha sido cinefotógrafo pero no director, pues parece complicado. Y sobre todo cuando hablamos de una adaptación de un libro de Juan Rulfo que es de un realismo mágico, que es muy revuelta. La historia de Pedro Páramo nunca es lineal. Es muy complicado leerla, es algo que te exige mucho, a pesar de lo corta que es algo que te exige muchísimo. Entonces se parece que estamos hablando de algo que estamos entrando en un terreno sumamente complicado. Todos los que hemos leído a Pedro Páramo, a muchos nos obligaron en la secundaria, lo cual yo agradezco. Yo sé que muchos de mis compañeros de secundaria en aquel momento no lo agradecieron. No les gustaba por el hecho de que era complicado entrarle. Esta película no lo va a hacer más simple. Es lo que quiero decir desde entrada. No es más sencillo lo que presenta Rodrigo Prieto y es una adaptación casi literal del libro. Lo agarró el libro y dijo, ok, ¿qué dice aquí? Vamos a pasarlo a imagen. Es lo que hizo. Pero antes de entrar a toda esta crítica, vámonos con una pequeña sinopsis, porque la trama nos cuenta la historia paralela en diferentes espacios temporales en Comala, un pueblo habitado por fantasmas y entes que han quedado atrapados y viven en un bucle de tiempo en el que conviven con las consecuencias de las decisiones de Pedro Páramo, un hombre despiadado que tomó las riendas del pueblo y de sus habitantes. Todo quedará a descubierto cuando Juan Preciado, hijo no reconocido de Pedro Páramo, regresa a la localidad para develar la verdadera historia de la misma. Esta es una sinopsis que podría darles como muy sencilla porque la historia en verdad es muy larga, muy enrevesada y muy complicada de entrarle. Si no has leído el libro y empiezas a ver la película, probablemente te pierdas un poco.
Y es algo que tal vez pueda llegar a molestar y tengo que aceptarlo desde ahorita. Sí es una película que está más hecha para las personas que ya conocen el material de origen, lo cual no me parece incorrecto, me parece bien. Pero si estabas esperando que te dieran algo sumamente explicado y masticado, aquí no lo vas a encontrar. Al contrario, va a ser casi lo mismo del libro. Te recomendaría muchísimo que leyeras el libro y después vieras la película. Un guión, hablemos del guión de Mateo Gil, que es un guionista español de una de las películas que son obligadas para todos los estudiantes de cine, de tesis. Es esta película de 1994, creo que es por ahí, que es un poquito violenta, y también hizo el guión de Mar Adentro. Entonces estamos hablando de un guionista que sabe perfectamente lo que hace, y por ahí leí algunas quejas diciendo que por qué tener un español para adaptar una historia tan mexicana y tan profundamente mexicana. Puede ser que sea una crítica válida, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque lo hace bien, muy textual, muy lineal, me refiero a lineal, o sea, yéndose línea por línea con el texto. No cambia mucho, aunque sí traduce ciertas cosas que no están tan explícitas en el libro y aporta un poco más a las explicaciones. A mí me dio muchas explicaciones que me quedaron como dudas cuando yo leí el libro. Respeta los diálogos casi de forma literal, como ya lo dijimos, aunque sí ignora algunas partes que no parecerían tan importantes para la película, pero cuando lees el libro sí son importantes, y eso también puede llegar a levantar algunas cejas. En algunos momentos parece que el guión es un poco contenido, porque cuando leemos la historia, el libro, cada quien tiene un imaginario de lo que es Comala y de lo que es Pedro Páramo, y aquí parece que todo está un poquito más arropado, un poco más como una bomba a punto de explotar, que no termina por explotar, como tal vez en la imaginación de cada persona sí lo hace dentro del libro, lo cual no es tal cual un error, porque estamos hablando de una interpretación, no estamos hablando de que él iba a hacer un guión que dijera exactamente lo que en la cabeza de cada uno de nosotros, no de los espectadores, quisiera. Entonces sí, es contenida un poco en algunas partes, pero lo cual no me parece necesariamente un error. Las actuaciones son un apartado bastante interesante porque hay un montón de gente por aquí trabajando. Vamos a hablar como solamente de algunos. Tenoch Huerta como Juan Preciado, el hijo no reconocido de Pedro Páramo, que regresa después de muchos problemas, los cuales no vamos a mencionar porque no se trata de eso la reseña, pero después de muchos problemas regresa a la pantalla y lo hace bien. Su papel es pequeño, sí, pero lo hace bastante bien. Manuel García Rulfo como Pedro Páramo, que paréntesis, sí es como pariente de Juan Rulfo, pero es bisnieto del tío abuelo de Juan Rulfo. Ahí hagan ustedes sus conexiones y verán cuál es la conexión con este familiar. Él lo hace bien. Vi también muchas quejas diciendo que, híjole, ¿por qué traen a alguien tan blanco a hacer a Pedro Páramo? Recordemos que en el texto, en el material original, nos mencionan que Pedro Páramo, no lo mencionan textualmente, pero mencionan que sus hijos tienen tez un poco más blanca, entonces no se me hace algo tampoco como para queja. Roberto Sosa como el padre también brilla muchísimo. A Roberto Sosa lo recordamos por un montón de películas y por aparecer en el video de Gimme the Power de Molotov, hace muchísimos años de eso. Y aparte otros actores y actrices, Dolores Heredia, Isela Salas, Isabel Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón que, al ser fantasmas, no fantasmas, personas muertas, personas vivas dentro de esta película, hablar de su dimensionalidad es complicado. ¿Por qué? Porque los personajes saltan de tiempo, saltan de forma y no es necesariamente los encuadra de una manera en la que puedas entenderlos perfectamente como un personaje que lleva algo de la historia, sí, pero tienes que poner muchísima atención hacia dónde va cada una de estas historias, que son muchísimas y que al final terminan con Pedro Páramo como el centro de absolutamente todo este universo. La dirección, como ya dijimos, de Rodrigo Prieto, multinominado al Oscar, nunca ganador, pero multinominado muchísimas veces. Se ve que es su primer trabajo, pero no tomemos esto como una crítica. Tomémoslo como que ha abstraído de otros directores la forma en la que él va a dirigir. No es algo que sea completamente un error, no me parece de hecho un error. Creo que poco a poco va a ir encontrando su tono y su forma de dirigir, y aquí lo hace bien. Tal vez en algunas partes puedan decir, es que es sumamente melodramático, pero así es la historia, no es un error, simplemente está traduciendo algo que leímos todos
y trata de mandarlo a imágenes, que a veces es complicado, pero aquí lo hace pues de manera correcta. Veremos cómo avanza, no tenemos duda absolutamente nada en cómo va a seguir trabajando en fotografía, pero yo sí quiero ver lo siguiente que dirija Rodrigo Prieto. Fotografía de Rodrigo Prieto y de Nico Aguilar, que Nico Aguilar estuvo trabajando en Los Asesinos de la Luna como cámara y electricidad junto a Rodrigo Prieto, que fue el cinefotógrafo. Lo cual me parece muy bello porque es como arropar a tu siguiente pupilo, ¿no? Es como agarrar tú como maestro y decirle, tú ven, te voy a enseñar cómo dirigir un poco de fotografía en cine. La fotografía me parece bastante interesante dentro de lo que cabe como un imaginario tan complicado dentro de un purgatorio que podría ser Comala dentro de esta historia. Y entiendo que a mucha gente, vuelvo a lo mismo, diga, no, es que no se parece al mundo de Juan Rulfo. No es que no se parezca, es que esta es la interpretación de cómo serían esos espacios de Rodrigo Prieto de la historia de Juan Rulfo. A mí me parecen correctos, en mi cabeza tal vez sí los pude imaginar muy diferentes, mucho más grandilocuentes, y eso es lo único que tal vez sí puedo darle como una pequeña crítica. La cinta no se siente tan grande como debería sentirse tal vez. Yo me imaginaba algo muchísimo más espectacular y no lo es tanto. El CGI a veces se ve un poco adelante, no vamos a decir chafa, decimos adelante como por decir muy obvio, para decirlo de alguna manera, pero tampoco creo que sea un error. Es una producción de Netflix, sí, pagada por Netflix, entonces no habría tal vez tanto dinero, pero sí me hubiera encantado verla con más producción, con más dinero y en pantalla grande, que sí llegó a la Cineteca Nacional, eso hay que mencionarlo, pero me hubiera gustado muchísimo más que solamente llegara primero allá y luego a plataformas. Vamos con un apartado interesante porque la música está hecho por la leyenda argentina y ganador de 2 premios Oscar, productor musical, etcétera, Gustavo Santaolalla, que él es el que hizo la música de The Last of Us, Relatos Salvajes, Beautiful, Babel, 21 gramos, Amores Perros, y aparte ha producido discos de Molotov, Fobia, Versión de Garabat, Jorge Drexler, etcétera. Sabemos la calidad que tiene y este sí es un gran apartado que quisiera dárselo como bueno a la película. Es increíble la forma en la que nos aterroriza dentro de este pueblo la música y los acordes que empieza a meter poco a poco dentro de la cinta. Antes de irnos y de dar una calificación rápida, me gustaría decir que si no has leído la obra y empiezas a ver esta película, probablemente tengas que ir pausándole poco a poco para ir agarrando como el hilo, pero sí puedes hacerlo. Tampoco sientas que es que no conozco la novela, mejor me retiro de aquí. No, dale la oportunidad y probablemente después de ver la película quieras leer el libro. Como calificación, para mí esto es un 7.9 que puede subir también a 8, solamente le pongo 7.9 por las cositas pequeñas dentro de la fotografía que me hubieran gustado más grandilocuentes, pero no son tal cual un error. Es un 8, vamos a dejarlo mejor como un 8. Está bastante bien hecho, bastante bien ejecutado y por favor, vayan a darle una oportunidad y que esperemos ver a Rodrigo Prieto muchísimo más tiempo después dirigiendo. Con esto terminamos este capítulo de Sale Jueves. Muchísimas gracias. Qué bueno que hablamos de 2 películas de mexicanos. Esto es interesante y es bonito. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos. Muchas gracias a Enlace 13 por prestarnos este lugar. Ya saben, las redes sociales de Enlace 13 van a estar apareciendo por aquí abajo. El teléfono 844-300-0013 y también sigan a Sale Jueves, sobre todo en YouTube. Por favor, estamos creciendo mucho por ahí, todos los comentarios los leemos, todos los comentarios estamos ahí respondiéndolos y pues bueno, si les gusta este contenido, nos estaremos viendo ustedes y yo por aquí el próximo jueves.